Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Dafio mío y vamos a estudiar Bezrat Hashem, en la página 15 del tratado de Baba Metzia. Pregunta a la camarada, estábamos viendo cuando una persona tiene que devolver un campo robado y le tiene que devolver el dinero. Habíamos visto que si la persona que compró el campo robado, ahora cuando se le devuelven el dinero, si además le tienen que devolver el dinero de aquello que él invirtió en el campo. Dijimos que si era robado, puesto que el ladrón nunca tuvo potestad sobre ese campo, es como si no le hubiese vendido nada. Y el dinero que recibió es como si se lo hubiesen dejado de préstamo. Entonces, si le devuelve además del dinero, del valor del campo, un extra por haber mejorado el campo, parecería como que está cobrando un interés. Y por eso decía Shmuel que no. Entonces dice la Gemara, Besober Shmuel, lo que mi Gazlan, le Shivja, ¿y acaso Shmuel opina que el que roba, que el cliente de un ladrón no tiene la inversión, no recibe de vuelta la inversión? Veja amarle Shmuel de Rav Hanina Barshilat, si le dijo Shmuel a Rav Hanina Barshilat, Imlich. Es decir, cuando escribas un documento de venta, pregúntale al vendedor. Y si el vendedor te dice, ok, Uchtov, escribe Shufra, Shifra, Upere. Es decir, Shifra, es decir, que cuando va a cobrar, lo va a cobrar de los mejores bienes. Shifra, es decir, que va a recuperar aquello que le invierte en ese campo. Upere y los frutos que le da ese campo. De aquí que vemos, que opina Shmuel, que sí que hay un mérito sobre eso que le invirtió el cliente. Explica la Gemara y dice, Bemay, dice, ¿sobre qué caso está hablando Shmuel? Imba al Job, es decir, si es un acreedor del vendedor que le arranca ese campo al que lo compró, entonces ahí a Shebach de Perot Bejobó. Es decir, tanto lo que él invirtió para mejorar el campo, el cliente, como los frutos están dentro de la deuda. Y sobre ese caso es que dijo Shmuel que va a cobrar el cliente que compró el campo, también lo que él invirtió y las frutas y lo que iba a cobrar de lo mejor si lo escribieron en el documento. Entonces sería esto una dificultad. Dice, mi itle, ¿y acaso el Baal el acreedor, tiene derecho a cobrar las frutas del que compró el campo? Además, Shmuel dijo, Shmuel Baal gobe a Shebach. Es decir, el acreedor cobra incluso lo que se mejoró el campo. Shebach in, entonces puntualiza la Gemara y dice, lo que se mejoró sí, a Valperot no, pero los frutos no. Entonces, de aquí, por causa de esto, concluye la Gemara y dice el alab. Entonces, ¿acaso no estamos diciendo que seguro que dijo Shmuel, Belokeach Migazlan, que está hablando del que recibe, del que compra un campo a un ladrón, un campo robado? Ahí tiene la potestad de cobrar también los frutos del cliente. Entonces, Amar Rab Yosef, dijo Rab Yosef, explica y dice, Jabe Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? Que Gon Sheyeshlo Karka, es decir, que el ladrón de por sí ya tiene un terreno y de ahí es de donde va a cobrar el que compró ese terreno robado a ese ladrón. Entonces, como le está cobrando de un campo, también le puede pagar el Shebach porque no se lo está pagando con dinero, se lo está pagando con un terreno. Donde la Gemara, amarle a Valle le dijo a Valle Rabio Yosef, Regimutar, Lilbot, Sea, BCA, y acaso se puede cobrar, prestar, perdón, una sea de trigo por una sea de trigo. Es decir, cuando yo doy un préstamo, yo no puedo dar un préstamo de un objeto, perdón, y reclamar el pago del mismo objeto. ¿Por qué? Porque si yo presto una sea, digamos que es un kilo, presto un kilo de trigo que vale 5 euros, cuando me devuelven ese kilo de trigo, a lo mejor vale 6. Entonces es como si estuviese tomando un interés. Es decir, dice, vejimutarle el bol sea BCA, bemakom sheyesh lo carca. ¿Acaso pues se puede prestar una CA por una CA? Te doy una CA, me devuelves una CA. Ahí donde tengo un campo. Es decir, que te podría dar un campo como pago. A Marley le dijo Rabbi Yosef a Valle, Atam, ahí, en cuanto a la SEA por la SEA, Job Hu Shel Halba'a, es una deuda sobre un préstamo.
Ajá, pero aquí, viene, aquí lo que están haciendo es vender. Y cada vez quienes dicen, Amar Rabbi Yosef, que dijo Rabbi Yosef, ajá, Bemayaskinan, ¿de qué hablamos aquí? Que Gon, Shekanu. Es decir, que compraron a Edim Beshat Mejirá Miyadó. Es decir, que Gon Shekanu Miyadó. Es decir, que hubo aquí un Kinyan Sudar, es decir, hubo una adquisición. ¿Sí? En el momento de la venta se hizo un Kinyan, con un pañuelo, como ya vimos alguna vez, que se tira del pañuelo y recibe sobre él la responsabilidad, incluso sobre el Shebach, sobre lo que invierte el cliente en ese campo. Pregunta la Gemara, Amarle a Valle le dijo a Valle a Rabbi Yosef, Vejimutarli, el bot, sea, BCA, ¿y acaso está permitido prestar una CA a cambio de una CA? Bemakom Shekanu Milladó, en el momento, en el lugar donde hubo ese acto de adquisición. Amarle le dijo Rabbi Yosef a Valle, Atán, en cuanto a la CA por la CA, ¿de qué estamos hablando? Bejob, es decir, sobre una deuda de una alba, de un préstamo. Ajá, aquí, bueno, estamos hablando que se puede cobrar el Shebach, estamos hablando sobre una venta. Zevine, Gufa, justamente. Amar Shmuel dijo Shmuel, Baal Job Gobe et Shebach. Es decir, el acreedor del vendedor puede cobrar lo que se mejoró el campo que estaba como hipoteca. Amar Rabba te da, tienes que saber. Shekach Kotev Lo Moher Lelakoach. Así es como le escribe el vendedor al cliente. Ana Ekum Veishpe Veatke Veamerek Veemarek. Es decir, yo Akum Veashkit Veataher Veamarek Mikol Irur. Zivne Ilen. Es decir, yo voy a apartar de todo tipo de, de, de reclamación esta venta. Inun veamelehon veshivjehon. Tanto lo que estamos vendiendo como lo que gastes en ello y como lo que mejores en ello. Ve cum kodamach y voy a poner delante de ti im yetarfu mimeja, es decir, y en caso de que vengan a sacártelo, yo lo voy a poner todo esto delante de ti. Es decir, que se está comprometiendo a pagarle en caso de que le quiten el campo. Betzabe, Devine, Dinan, Bekibel, Ilohi. Y entonces, y quiere el comprador, el cliente, todo esto y lo recibe. Y puesto, Shehosera Lokeach, Begobe Mina mujer. Ahora, cuando viene el cliente y quiere cobrar del que se lo vendió, también lo que mejoró el campo, por lo tanto, puede el acreedor cobrar del cliente el Shebach, Share Eno Mafsid, porque no sale perdiendo. Pregunta la Gemara, amarle, Rabjilla, Barabín, le Raba, le dijo Rabjilla, Barabín, le Raba. Según tus palabras, el motivo por el cual cobra el acreedor también lo que se mejoró el campo es porque el vendedor le escribió esa ajarayut, esa responsabilidad en el contrato al cliente, el ameata. Lo escribimos de aquí. Mataná de lo que tible aji, si es que le está regalando el campo en el cual no se escribe todo esto, ajinami de lo tarif shiuja, entonces vamos a decir que ahí tampoco cobra el acreedor lo que se mejoró el campo. Después de la que dice Amarle, le dijo Raba a Rabjilla, efectivamente, ki yafeko ahmatana mi mejer, porque tiene más fuerza un regalo que una venta. Amarle le dijo Raba, perdón, le preguntó. Cuando le dijo, si es así como tú dices, dice, ¿y acaso tiene más fuerza un regalo que una venta? Le dijo, sí, ya fe. Es decir, tiene más fuerza. Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, matnita, esta veredita, le Shmuel, le refuerza la opinión de Shmuel, que el acreedor cobra también lo que se mejoró el campo del comprador, del cliente. De una, Jabrín. Y también refuerza la opinión de una, su compañero. Mokim le, bemile ajarine. Establece la veredad de otra manera.
para que no sea una prueba para Shmuel. Al revés, perdón. Shmuel, la veredad le refuerza su opinión y Huna coge y lo explica de otra manera para que no sea un refuerzo para la opinión de Shmuel. De Tania se enseña una veredad. A mujer de Javero, una persona que le vende un campo a su compañero, Verhei Yotzea Mitajayado, y sale del poder de esa persona por medio de un acreedor del que lo vendió. Que Shehu, cuando el cliente vuelve a cobrar, Gobé, que Shehu Gobé, Gobeta Keren, cobra el Keren, es decir, el capital inicial del campo. Minejasim Meshovadim. Los cobra de bienes que están hipotecados. Beshebach, y ahora, lo que invirtió en mejorar el campo, Gobé Minejasim Benejorim, lo cobra de bienes que son libres. Una Jabrin, y una, el compañero de Shmuel, Mokimle Bemila Jarine, lo establece con otras palabras. Dice, Belokeach Migazlan. Dice que esto que estamos hablando es sobre el caso en el que alguien compró un campo a un ladrón. Tañeidach. Así también se enseñó en otra vereita. A mujer Sadele Javero ve Ishbija, una persona que compra un campo a su compañero y ese campo se mejoró, perdón, lo mejoró el cliente. Ubaba al viene un acreedor, Utarfa, y arrebata este campo como pago por una deuda. Que Shugo ve, cuando viene el cliente que compró el campo y cobra del vendedor, y Mashebach Yoter Alayetziah, si lo que mejoró el campo es más de lo que gastó para mejorarlo, Notel Etashebach. Cobra lo que invirtió, lo que salió mejorado. Es decir, ahora el campo vale más. Esta diferencia es lo que cobra. Es decir, Notel Etashebach mi va la carca del dueño del campo. Veyetzia mi va y lo que gastó en mejorarlo lo cobra del acreedor. Yetera a la Shebach, y si lo que gastó es más que lo que se mejoró el campo, lo que ganó de valor el campo, en lo ela otsaa que shiur Shebach, nada más puede cobrar la parte equivalente al dinero de lo que gastó equivalente a lo que se revalorizó el campo y lo cobra mi Balhov del acreedor. Explica la cámara. De Ashmuel, Bemai Mokimle. Es decir, ¿de qué forma podemos establecer esa veredad para Shmuel? Y ve lo que a Migazlan, si es de un comprador que compró el campo a un ladrón, Kasha Resha, tenemos una dificultad con el principio de esta veredad. Llamar Shmuel, puesto que dijo Shmuel, lo que a Migazlan, let le shifra, que el que compra a un ladrón un campo no tiene después poder reclamar lo que mejoró de ese campo, lo que se revalorizó. Vive Baljob, y si me dices que es de un acreedor, Kasha Resha, tenemos un problema en el principio también. Ve Seifa, y también en el final. Además, Shmuel, por esto que dijo Shmuel, Baljó Gobé eta Shebach, que el acreedor cobra esa revalorización. Responde el Gamara y dice, Iba y demás si quieres decir, Beloqueas Mikazlan. Podemos establecerlo como alguien que compra un ladrón, un campo. Que con es lo carca, y vamos a decir que el ladrón tiene un campo, y con ese campo es que va a pagar ese Shebach. Y Nami, también si queremos, Beshekanu Miyado. Es decir, que los testigos hicieron ese Kinyan Sudar en el momento de la venta, y entonces ahí le va a devolver también lo que se revalorizó el campo. Y más si quieres decir de otra manera, podemos decir que la veredad habla de un Balhov, de un acreedor. Velo Kasha, y no hay dificultad. Kan, Besheba, Hamagia Lektafaim, es decir, uno estamos hablando de una revalorización, dice aquí, que llega hasta los hombros, Lektafaim, ¿qué quiere decir? Habla de una cosecha que esté ya cercana a ser recolectada. Es decir, que ya creció la cosecha hasta el nivel de los hombros. Bien, Adin, sobre esto dice la ley, que cobra lo que se mejoró el campo, lo que se revalorizó. Aksarir le Shalem es de Mea pero tiene que pagar lo que gastó. El Baljov paga los gastos. Kan Beshebach Sheno Magia Alektafaim. Y ahí el otro lado es donde no llegó todavía al nivel de los hombros. Pregunta Veja, Maasi mejor yo. Es decir, pero si esto hay cosas que ocurren todos los días, que vienen al juicio, aquellas personas que vienen a reclamar una compra delante de Shmuel, Beca
Mag Shmuel, afilo Beshevach, Amagia al Ktafaim. Y vemos que Shmuel les obliga a pagar. Incluso lo que se revalorizó el campo cuando la cosecha llega hasta los hombros. Dice la ocasión de dificultad. A, de Masik, B, que Shiur Arba Beshivja. Ara Beshivja. Es decir, esta ley de la veredad no es un problema para la ley de Shmuel. ¿Por qué? Porque la ley de Shmuel fue dicha, ¿en qué caso? Que no se ve que Shiur hará Beshivja. Es decir, que cuando vale la deuda, el valor de la deuda es el mismo valor que el campo y lo que se revalorizó el campo. De esta forma, no paga los gastos de lo que, perdón, no paga lo que gastó el cliente en mejorar el campo. Ah, pero la veredad está hablando en qué caso? De lo masik. B, el ashiur ara. Es decir, que el valor de la deuda no es más que el valor del campo en sí mismo y no de lo que se mejoró el campo. Por lo tanto, la ley de la veredad, ¿cuál es? De Yaible, que el acreedor le tiene que devolver al cliente los gastos, no, perdón, lo que se revalorizó el campo, un mes sale y se aparta del campo. Ya no es suyo el campo. Pregunta la Gemara. Anija le manda a Mar. Esto va muy bien para el punto de vista que dice. Y itle zuse la loqueaj lo más se me sale cle le va al juego. Es decir, hay el punto de vista que dice, si tiene y itle zuse le loqueaj, si tiene monedas el cliente y quiere cobrar el Baljov y dejarle el campo en su poder, es decir, ¿sabes qué? Vengo a reclamar este campo que está hipotecado en una deuda. ¿De cuánto es la deuda? De 1.000. Espérate, yo tengo 1.000, te voy a dar 1.000, déjame el campo. A Falpiquen, a pesar de ello, lo más se me sale cle, le va al job, no puede evitar que el acreedor cobre el campo. ¿Por qué? Porque el campo está hipotecado a él antes de que ese cliente lo haya comprado a la persona. Entonces, para ese punto de vista, le mande a Amar, para esta opinión, Shapir, está muy bien lo que estamos diciendo. El alemán de Amar per aquel que dice se me sale que si tiene dinero el cliente y quiere pagarle al acreedor para que no se lleve el campo, puede hacerlo. Entonces, Nema, ¿qué vamos a decir? Nema le va a decir el cliente al acreedor, Ilu, Habali, Zuze, si yo tuviese el dinero como el valor de tu deuda, Haba, Mesalkinach, Mikula Ara, yo te habría alejado de toda esta tierra por medio del pago de la deuda. Hasta, pero ahora, de les Duce, que no tengo monedas, no tengo dinero. Habli Garba de árabe ara, que shiur shifja. Es decir, divide la tierra, el campo, ¿sí? Y separa una parte que equivale al valor de lo que yo revaloricé este campo y déjamelo. Entonces responde la Gemara y dice, ajá, en este caso, de Maya esquina, ¿de qué hablamos? Que gon, sheasao apotiki. Es decir, el que pidió el préstamo hizo que específicamente ese campo sea la hipoteca. Si no es que hipotecó sus bienes de manera general, sino este campo es la hipoteca. Llamarle, le dijo, lo Eli, peraón, el amigo, no podrás cobrar más que de este campo. Ahora, Yikir va, dice la Gemara, si sabía el cliente del campo, Sheena Shelo, que el campo no era suyo, que le está vendiendo un campo robado, Ulcaja y lo tomó y lo compró a pesar de ello. Amar Rab, dijo Rab, Maut Yeshlo, ahora tiene monedas, Shebájenlo, es decir, lo que pagó por el campo se le devuelve, pero lo que mejoró este campo no. Ushmo la mar, a Maut, ni siquiera se le paga el valor del campo. A Maut tenlo. ¿Por qué? Porque tendrías que haber preguntado antes de comprar un campo que he robado. Y si tú además sabías que era robado, no tenías que haberlo comprado. Ve Maika, me impliqué dónde está la discusión. Rav Sabar, Rav opina, Adam Yodea, Shekarka en Lo. Es decir,
esta persona, es decir, el cliente que va a comprar este campo, él sabe que el vendedor no tiene campos y que es un campo robado. Vegamar, Venatán, Leshum, Picadón. Entonces, ¿qué pensó en su mente? ¿Sabes qué? Te le voy a dar el dinero como si fuese un depósito para que me lo cuides, no como una venta. Por lo tanto, cuando le arrancan el campo del ladrón, ¿sí? Entonces, Areu Joser a la mujer vuelve sobre el que le vendió el ladrón y le devuelve solamente que el picadón, lo que dejó de depósito. Pregunta la Gemara, dice, Benémale, porque vamos a decirle, el loqueaj al vendedor, el cliente al vendedor, le un picadón, yo te dejo ese dinero como un depósito. Responde la Gemara y dice, Besabar, lo me cabe. Es decir, ¿qué va a decir el vendedor? Dice, no, no te lo acepto, no quiero cuidarte. Por lo tanto, no se lo especifica. Es decir, él sabe que es un campo robado. ¿Qué hace? Le dice, toma, te lo compro. Pero en su mente, ¿qué está diciendo? No te lo está comprando, lo está dejando como depósito porque sabe que en algún momento se lo van a quitar el campo. Entonces, cuando vuelve, dice, ahora devuélveme lo que te dejé, el dinero que te puse en depósito. Pero sí, y dice, ¿por qué no directamente le dice, te lo dejo en depósito? Porque el ladrón, ¿sí? No va a querer, te va a decir, no, a mí no me interesa, yo lo que quiero es venderlo. Muy bien. Shmuel Sabar, ¿qué opina Shmuel? Adam, es decir, esa persona que es el cliente, yo de Shekar Kaenlo, sabe que no tiene campos el vendedor, por lo tanto sabe que es robado. Vegamar, Benatán, Leshum Mataná, entonces él en su mente, ¿qué es lo que está haciendo? Está dando ese dinero como un regalo. Y puesto que se lo dio como regalo, ahora no hay dónde devolverlo. Por eso Shmuel dice que ni siquiera el valor inicial se lo va a devolver. Pregunta la Gemara, si la intención efectivamente es esta, de darle estas monedas como un regalo. Benémale, ¿qué le va a decir? Que se lo diga claramente. Le Shumatana, te estoy regalando estas monedas. Que Sifa lee Milta. Entonces dice, ¿por qué no lo dice así? ¿Para qué no se avergüenza el vendedor de recibir esta moneda de regalo? Monta la Gemara de aplique, ve. Pero si ya discutieron sobre esto, Shmuel, esta misma discusión. Jada Zimna, en otra ocasión, de Ilmar está dicho, Mekadesh Tajotó, una persona que hace Kiddushin a su esposa, le da dinero para casarse con su hermana, perdón, con su Ajotó, con su hermana. Rab Marmaot Josrin. Rab dice, esas monedas del Kiddushin vuelven al que hizo Kiddushin, al hermano, porque no hizo nada. Maot Josrin. Ushmuel Amar, Maot Matana. Shmuel dice, esas monedas son un regalo para ella. No puedes hacer Kiddushin con ella, con esas monedas. No sirvieron para nada, pero ya se las dice, se las queda como un regalo. Rab Amar, Maot Josrin. Rab dice, las monedas vuelven. Adam Yodea, Shen Kiddushin Tosim Beajoto, porque la persona sabe que no le puede hacer Kiddushin a su hermana. Vegamar. Y el que piensa, Benatán es un picadón que dio esas monedas como un depósito y no como Kiddushin. Por lo tanto, ahora puede volver y reclamar que le devuelven ese dinero que él dejó en depósito. Némala, ¿qué le va a decir? ¿Es un picadón? Dice, pero entonces, ¿por qué no se lo dice directamente? ¿Por qué le dice son Kiddushin? Que le diga, te estoy depositando este dinero. Tabarlo, me cabe el miné. Él dice, ¿por qué? Porque ella no lo va a aceptar. Yo, ¿porque te voy a guardar dinero? No quiero guardarte dinero. Shmuel Amar, Shmuel dice, Maot, Mataná, se lo da como regalo. Adam Yodea Hashem Kiddushin Tovsim Beajotó, porque la persona sabe que sus Kiddushin no sirven para casar a su hermana. Vegamar Benatán le Shumatana. Entonces el que piensa dárselo como un regalo. Ah, Benema Ley, ¿por qué no le dice le Shumatana? Te lo estoy dando como un regalo. De que Sifa le Milta. ¿Por qué? Porque no quiere avergonzarla. Después de Gemara, hija, es necesario. Rab y Shmuel necesitan esta discusión. De Idmar Beha, Shima Yuholkin, Rak Legabe Eker, Eker Bashe, Nashelo, Velekoja. Es decir, ¿por qué es necesario traer esta discusión dos veces? Es necesario, ¿por qué? Porque si solamente lo hubiese dicho en uno de los casos, Beha Kamar Rab, entonces ahí podríamos haber dicho, como aquello que dijo Rab, Shonatan etamaut, que le dio las monedas, Betorat Mataná, como un regalo, Mishum de lo
Avide Inshe, de Yahave Milta Lenuhraa. Es decir, Shanashim Enam Regilim, es decir, ¿por qué? Porque es un lugar donde la gente no está acostumbrado a dar monedas así de regalo a alguien que no es su familia. Pero aquí, que es su hermana, que Shekichá Bemaut, cuando le dio esas monedas para consagrarla, Emma, ¿qué vamos a decir? Modele el Shmuel, que está de acuerdo con Shmuel, que lo que quiere es no avergonzarla. Veid, Marbeach, y si hubiese dicho el otro lado, dice Beach que amar Shmuel. Es decir, solamente en este caso es que dijo Shmuel que las monedas se dieron como regalo. A Balbeja, pero ahí en el caso, ¿sí? de la hermana, Emma, ¿qué voy a decir? Modele el Rab, que está de acuerdo con Rab. Por lo tanto, dije, necesito las dos casos. La Gemara vuelve sobre el tema y pregunta. Ven Rab de Amar, ya sea para Rab que dice que la explicación, que explicamos, perdón, Vedató, según su opinión, Shedat, a lo que Agliten Etamaot Betorat Kadon, que la intención del cliente es dar esas monedas como si fuese un depósito, pero no como una venta. Ben Shmuel, o ya sea para Shmuel, de Amar Matana, que dice que las entregó como un regalo. Ay, Leara Bemai Kanahit, el cliente, este cliente, Sheyada Sheen Mikho, que sabe que su compra no es una compra real y que el campo no es de la otra persona, no es del vendedor. ¿Por qué? Y Arad la Abod Etakarka, ¿por qué entonces bajó a trabajar en el campo si sabe que es un campo que era robado? Uperot, Eji Ágil, ¿y cómo va a comer de esos frutos que vienen de un campo robado? Entonces, explica la Gemara y dice, Ana, Ehut, Leara, Ve'evid, Ve'ehul, Vegabe. Es decir, yo bajo al terreno, y voy a trabajar la tierra y voy a comer de sus frutos. Yehi de Abba, Ka'abi dijo, que Shem Shasa Gazlan, de la misma manera que hizo el ladrón, Af Sheyada, incluso que sabía, Sheigba Mimenu Anixal, que al final aquel que fue robado va a venir a reclamarle ese campo. Ulji ate mare de ara, Zuzaen Nehebu. Y cuando venga el dueño de la tierra a quitármelo, Yiyu Maotai, mis monedas que pagué estarán en manos del ladrón. Ahora, para Rab, llamar picadón, para Rab que dijo que es un depósito, ¿sí? Entonces, Yiyu picadón es un depósito. Shmuel de Mar Mataná, para Shmuel que dijo que es un regalo, dirá Mataná. Amarraba, dijo Raba, Ilgeta, ¿cómo es la halajá? Yesh lo maot ve yesh lo shebach, es decir, que cobra tanto el valor que pagó como lo que mejoró ese campo. Veaf al lo pidesh lo eta shebach, y aunque no especificó en la venta que también lo que mejoraba el campo lo iba a poder cobrar. Ikir ba she'ena shelo ulkaha, si él sabía que no era suyo y lo compró, maot yeshlo, tiene el valor del campo que pagó, bájenlo, pero lo que mejoró el campo no lo puede cobrar, como lo que dijo Rab, y no como lo que dijo Shmuel. Harayut, Taut, Sofer, Hu, Ben, Beshitre Alba'a, Ben Beshitre Mekah, Umimkar. Y por lo tanto concluye, dice, que el hecho de que no esté escrito que hay una responsabilidad, que la persona que vende algo hipoteca sus bienes a ese documento, si no está puesto en el contrato, es un error del escriba, ya sea para un préstamo, ahí habíamos dicho que todo el mundo estaba de acuerdo, ya sea para una compraventa, también en ese caso tiene que estar puesto y si no está puesto es que fue un error. Hasta aquí llega nuestro DAF, que tengamos un excelente día. Antes de Shabbat Kodesh nos encontraremos para estudiar la siguiente página, Hizku Beis.